Vamos ahora al tema que nos sigue ocupando, nos sigue preocupando y sigue siendo parte de nuestra vida diaria, y es la presencia del COVID-19 en nuestro país. ¿Qué está pasando al interior de los hospitales? ¿Qué está pasando con los médicos? Con las cifras que siguen creciendo. Hoy día se han dado a conocer que la cantidad de positivos es superior a los 27.517 y el número de muertes 728. Está con nosotros el doctor Miguel Palacios, quien es decano nacional del Colegio Médico del Perú. Doctor Palacios, gracias por acompañarnos esta noche. Hola Rosana, buenas noches. Cifras preocupantes porque claro, ocurren, y el presidente además hacía mención, todos estos que han aumentado como 1.700 nada más, incluso de un día para otro, ¿no? Se han producido en medio de la cuarentena por la falta de prevención, por la falta de cuidados, precisamente cuando se están saliendo a las calles. ¿En qué etapa de la pandemia estamos, doctor? Sí, efectivamente, Rosana, y si me permite 10 segundos para darle la buena noticia relativa en estos días tan tristes a los médicos del Perú, porque fíjate, hemos logrado traer desde Pucallpa a Lima al doctor Fabio Sarmiento, que es nuestro decano en el Consejo Regional de Pucallpa. Es un infectólogo que ha estado en primera línea de atención y ha podido, y se ha infectado, y haciendo un gran esfuerzo gracias a su promoción, la promoción de San Marcos de 1989, hemos hecho una conjunción, el colegio ha pagado el traslado, etcétera, y ya lo hemos traído y está ahorita en el Almenar. 300... Es una victoria anímica para los médicos por haberlo traído el colega. Claro, y sobre todo porque no se han sentido solos, me imagino. Exacto, ¿Se están esa es la sintiendo idea. solos? Sí, nos estamos sintiendo solos y desamparados por la falta de equipos de protección, por la falta de pagos a varios médicos que son terceros, por la falta de concretar lo que está ahí en un decreto de urgencia, que es el seguro de salud, el seguro de vida para los médicos jóvenes que están en calidad de terceros, y una serie de logros que están todavía en el papel y que nos gustaría que ya se aterrice y se cumpla. Eso nos da una soledad, un desamparo. Por eso hemos salido como colegio a la cancha y estamos nosotros mismos llevando mascarillas, pero digamos, etcétera. a estas alturas del partido, porque estamos justo diciendo es el día 42 de la cuarentena, Exacto. 42 días en medio de esta batalla para poder ganar la guerra. Y ustedes, que son los soldados de primera línea, señalan que todavía les falta recibir equipos, pero si nosotros recibimos noticias de MINSA, se envían 8 millones de mascarillas, se envían no sé cuántos millones de todos los equipos de bioseguridad. Entonces, ¿dónde están yendo a parar? Es que estos equipos de protección personal son de uso descartable y se utilizan constantemente. La estrategia está en asegurar la rotación rápida, continua, para poder usarlos. No es válido que te doy una mascarilla y te va a durar una semana, porque se humedece y pierde ya todo tipo de protección, en horas o en 2 o 3 días, según cómo lo uses. De tal manera que pueden haber toneladas que han comprado, pero el uso continuo pero 8 hace millones que de falten mascarillas siempre. No es poca cosa. Claro, pero enviadas fíjate, al interior del país. En todo el Perú, algunas de ellas, como el caso de Trujillo, devolvió, de Piura, porque eran de mala calidad. Entonces, todo eso encontramos. De tal manera que es un tema todavía pendiente que debiera tener prioridad por parte del gobierno. Claro. Vamos al tema de la pandemia, que imagino que muchos están pensando, al margen de igual nuestra solidaridad, por supuesto, porque ustedes son los que están entregando, en muchos casos, la vida en medio de esta batalla, al igual que enfermeras y personal médico. Esta etapa de la pandemia, 42 días y las cifras siguen creciendo. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros dijimos el miércoles pasado, sugerimos que debería ampliarse por 2 semanas, porque la curva epidémica está en ascenso. Siguen habiendo casos nuevos confirmados, mientras la cantidad de pacientes curados no logra aumentar en cantidad considerable. En el día, pues nosotros veamos, cuando sale el presidente, que hay menos casos contagiados nuevos, que más pacientes curados, habremos invertido la ecuación y podremos entrar ya en un descenso progresivo y podemos pensar ya en varias alternativas para reactivar la economía. Nosotros pensamos que sigue en ascenso, la curva sigue en ascenso y eso pone a prueba nuestro sistema de salud. Pero es un sistema de salud, con nosotros hemos hecho un recorrido, luego de la entrevista va a venir un reportaje de Marco Vázquez, donde sentimos que ya los hospitales empiezan a dar señales de desborde. Exacto, la palabra exacta es el desborde, porque a pesar de la cantidad de demanda, todavía se están haciendo reingenierías y todavía se puede acomodar
a uno que otro paciente. Es posible todavía soportar. Por eso cuando nosotros propusimos la extensión de la cuarentena 2 semanas, dijimos que había 2 condiciones para asegurar el éxito de este nuevo sacrificio de 2 semanas. Uno, el cerco comunitario georreferenciado, que es obligado a hacerlo. Y segundo, reforzar el sistema de salud, insistir en conseguir más camas para hospitalizados comunes, más camas para aislar los positivos y más camas UCI. Esa estrategia tiene que seguir funcionando. De lo contrario, 2 semanas van a ser inútiles de nuevo. Además, la drasticidad en el control de los movimientos poblacionales. Y las camas 165, disponemos de 165. Camas Ya la semana pasada, digamos, claro, hubo una especie de diferencia respecto a los números entre claro, públicas, bueno, que al final estaba dentro del margen, ¿no? Él dijo cerca de más de 100 y resultaron ser 140. Completamente estaba 165 ahí. ¿Significa que se han seguido ampliando, se han logrado conseguir más camas? Sí, lo que pasa es que ahora ya existe una plataforma, gracias justamente a Panorama, en donde entrevistaste a nuestro joven decano del Consejo Regional de Lima, que puso en el tapete este tema, y se sinceró el número de camas. Ahora ya tenemos una plataforma que es bastante dinámica. Hay camas, pero lejos de Lima. Hay camas, pero lejos de Pucallpa, lejos de Iquitos. Hay camas en el sur, hay camas. Este es un promedio. En el promedio hay camas, pero aquí, donde hay, es la zona, la región que más afectada, estamos en el borde. Estamos en el borde, a punto de un desborde, acomodando, podemos lograr que uno u otro paciente lo pongamos en cama UCI, como nuestro colega que ha venido de Pucallpa, que hemos logrado habilitarlo. En Pucallpa ya no hay camas, en Iquitos tampoco, en Chiclayo igual. En las zonas que está bastante intensa la infección, faltan camas. En algunas regiones sobra. En el promedio sale 165 que claro, hay camas. Que hay que ubicar bien. Loreto, ¿qué hace que la situación sea tan especial? ¿Qué le reportan los médicos de Loreto? Los médicos... Además, ahí es donde se ha dado un mayor número también de contagiados médicos. Sí, claro. En Lima tenemos 108 médicos infectados, en Loreto tenemos 72 médicos infectados, y luego sigue Pucallpa, Chiclayo, y en total 72. Tenemos 348 médicos infectados. Datos de hace una hora. 22 médicos en la UCI. 22 médicos como pacientes en la UCI. En Loreto, y en Loreto, ¿qué es lo que ocurre? Nuestros colegas, primero, el sistema de salud es malo, para variar. Y a pesar que siempre hemos dicho, esa pregunta que era majadera en enero, doctor, preguntaban, ¿el sistema de salud está preparado para soportar? No está preparado, ni estuvo ni está. Entonces ahí hay que reforzar. Y segundo, el incumplimiento de la cuarentena. Los mercados estaban llenos de pobladores, no se respetaba el aislamiento, el distanciamiento, y se produjo una infección masiva. Y ahora estamos viendo estos resultados. Pero eso también es lo que se puede venir con mayor fuerza en Lima, precisamente en las zonas periféricas donde se ha estado replicando ese mismo comportamiento. Nosotros hemos dicho que ahí es el cerco comunitario, y nosotros tenemos algunas estrategias que queremos compartirla. Primero, se está dejando de lado el rol que puede jugar el primer nivel de atención. Lo mismo que antes de la pandemia, todos los pacientes van al hospital a atenderse por síntomas leves, cuando deben ir a su posta, a su centro de salud, que está cerca a su barrio. Pero no van porque han perdido total confianza, porque son centros que no tienen ninguna capacidad resolutiva. Y esto mismo está pasando ahora. El gobierno, el ministerio, debiera orientar sus ojos a potenciar ahorita el primer nivel de atención para ir a atender pacientes. Por eso es lo que decía, ¿cuál es la estrategia que ustedes en todo caso quieren hacer llegar al presidente? Primero. Segundo, utilizar una base social para poder contener la epidemia. Ahorita en México hemos leído... Ya, pero ¿cómo hacer eso de la base social que detenga la epidemia? No, utilizar una mayor base social, utilizando a las organizaciones sociales para que puedan sumarse también. Vasos por ejemplo, de leche, vasos comedores de leche, populares. comedores populares, asociaciones de pacientes. Hay un montón de asociaciones de pacientes. ¿Qué podrían hacer ellos? Ellos podrían jugar un rol concientizando a todo su grupo, y segundo, ayudando a repartir los alimentos, como ocurre en México. Son las organizaciones sociales las que van casa por casa llevando los alimentos a las personas que no pueden movilizarse, a los que están con alguna incapacidad, ancianos, etcétera. Y se evita la exposición de ese grupo de riesgo en las calles. Debe utilizar las organizaciones sociales. Ponerle el ojo a esa estrategia es una sugerencia que estamos haciendo. Otra cosa es la policía, que nos preocupa mucho. Y conversábamos precisamente con los reporteros que salen a la cancha y nos señalaban, les dan los guantes. Bueno, hemos visto que han estado bastante descuidados, pero digamos, en el caso de los guantes. Entonces, es este sentido de falsa protección, y de pronto con esos guantes se tocan la cara, con esos guantes se tocan los ojos.
los policías, no necesitan, muchas personas igual tocan la máscara cuando no se debe tocar. ¿No deberían hacer ustedes como colegio médico un trabajo especial con la policía? Sí, exacto. Nosotros hemos pensado, nos has adivinado, nosotros estamos preparando un tutorial, le queremos presentar al nuevo ministro del Interior, enseñarle a los policías y entregarle todo para que él lo difunda, de cómo usarlo. Guante es una falsa seguridad, te pones un guante 12 horas, mejor quítate y lávate la mano constantemente. Eso es una falsa seguridad que puede acabar contagiando. Segundo, la adecuada utilización de la mascarilla. Hay que sabérsela poner, hay que sabérsela quitar y hay que saber utilizar la mano a la hora de manipular la mascarilla. Entonces, todos esos tips tenemos que entregarle a la policía para evitar que se sigan contagiando. Es un problema de educación que como colegio vamos a aportar al ministro del Interior en estos días. Bien, en todo caso a la población que en este momento está también preocupada por el tema de que no me atienden el 113 o los hospitales ya pueden estar muy llenos, ¿qué mensaje les diría a ellos para cerrar la entrevista? Sí, es difícil que el 113 está colapsado. Nosotros desde el comienzo creamos un aplicativo en la cual puedes entrar al Facebook del colegio y haces tu autoaplicativo y se te orienta para ver si realmente sacas el puntaje para pensar que tienes un COVID o no eres COVID. Y se puede entrar y en 17 segundos haciendo ese aplicativo, y se lo hemos dado al Ministerio, primero al Premier y después al Ministerio de Salud, que debiera popularizarlo en la población para evitar el colapso de este 113. Muy bien, muchísimas gracias. Yo quisiera robarte 10 segundos para lanzarle el mensaje a los médicos del Perú, que no deben perder la moral. Sabemos que tenemos muchísimos médicos infectados, muchísimos médicos en la UCI, sabemos de su entrega, pero sabemos que es nuestra responsabilidad profesional, pero más allá de eso, es una responsabilidad moral y ética, y felicito a las diferentes promociones de médicos en el Perú que están apostando por esta nueva conciencia moral y ética de los médicos para estar al lado de los pacientes. Vamos a seguir defendiendo sus derechos, pero siempre de lado, recuerden, la moral es lo último que deben perder los médicos del Perú. Y más en una batalla tan dura como esta. Exacto, Rosario. Muchísimas Muchas gracias, doctor Palacios.